No puedes quemar grasa del abdomen haciendo abdominales. Y si llevas meses intentándolo sin éxito, no es tu culpa. No es que no tengas disciplina, no es que tu genética te odie, es que estás jugando con las reglas equivocadas. Estás intentando resolver un problema fisiológico con ideas diseñadas para venderte rutinas y cremas reductoras. En este vídeo te voy a explicar por qué tu cuerpo no pierde grasa de donde tú quieres y cómo usar la ciencia a tu favor para solucionarlo. La idea de que puedes elegir de dónde pierdes grasa es atractiva. Tiene lógica pensar que si siento quemazón en el abdomen, estoy quemando la grasa del abdomen. La industria del fitness entendió este sesgo cognitivo hace décadas y lo convirtió en un modelo de negocio increíblemente rentable. Pero la fisiología humana no funciona por sensaciones, funciona por supervivencia. Para entender por qué no puedes quemar la grasa de los michelines haciendo abdominales, primero tienes que entender cómo se almacena y se utiliza esa grasa. Imagina que tu tejido adiposo, esa capa que quieres eliminar, es simplemente una cuenta de ahorro. Cuando comes más calorías de las que tu cuerpo necesita para operar durante el día, tu organismo, que es una máquina de supervivencia altamente eficiente, no tira esa energía. La empaqueta en forma de triglicéridos y la guarda en tus células grasas, los adipocitos, para cuando vengan tiempos peores. Cuando haces un esfuerzo físico, ya sean 100 abdominales o una serie pesada de press de banca, tu cuerpo necesita sacar energía de esa cuenta de ahorro. Y aquí es donde la mayoría se pierde. El músculo que estás trabajando no tiene un acceso privilegiado a la grasa que lo recubre. El recto abdominal no puede darse la vuelta, mirar a la capa de grasa que tiene justo encima y decirle: oye, dame energía que estoy trabajando. No existe una conexión vascular directa y exclusiva entre un músculo específico y el tejido adiposo subcutáneo local. Lo que ocurre realmente es un proceso sistémico, no local. Cuando tu cuerpo detecta una demanda de energía que no puede cubrir con lo que tienes circulando en la sangre, tu sistema nervioso simpático y las hormonas como la adrenalina entran en juego. Viajan por el torrente sanguíneo con mensajeros con una orden de retiro de fondos. Estos mensajeros llegan a tus células grasas por todo el cuerpo. Abren la caja fuerte, rompen los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol y los vierten al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, esa energía viaja hasta el músculo que la necesita, en este caso tus abdominales. Pero esa energía ha podido salir de tu espalda, de tu cara, de tus gemelos o de tus hombros. Tu cuerpo no es un menú a la carta. No puedes decirle de dónde coger la energía. Imagina que quieres vaciar una piscina sacando cubos de agua desde una esquina concreta. Por muchos cubos que saques de ese rincón exacto, no vas a crear un agujero en el agua en esa esquina. El nivel global de toda la piscina bajará lentamente. Tu cuerpo funciona exactamente igual. La grasa es el agua de la piscina. El déficit calórico es el cubo. Da igual qué ejercicio hagas, el nivel bajará de forma global. Pero claro, esto genera una frustración enorme. Porque si el nivel baja de forma global, ¿por qué parece que la grasa de la barriga o de las caderas nunca desaparece? Quédate con esto, porque aquí entra en juego lo que se llama la distribución de los receptores adrenérgicos. Tus células grasas tienen diferentes tipos de receptores en su superficie que responden a esas hormonas mensajeras de las que hablábamos. Para simplificarlo al máximo, tienes receptores beta, que son como puertas automáticas que dejan salir la grasa fácilmente, y receptores alfa, que son como cajas fuertes blindadas que se niegan a soltar la energía. Por motivos evolutivos y genéticos, tu cuerpo distribuye esos receptores de manera desigual. En los hombres, el abdomen bajo y la zona lumbar suele ser un campo minado de receptores alfa. En las mujeres suele ser las caderas, los glúteos y los muslos. Tu cuerpo guarda la grasa en estas zonas como el fondo de emergencia absoluto. Es la grasa que te mantendría vivo en una hambruna extrema. Esto crea un efecto que en economía se llama LIFO, Last In, First Out. Último en entrar, primero en salir. Pero aplicado a tu cuerpo significa que el primer sitio donde almacenas grasa cuando engordas es el último sitio donde la vas a perder cuando adelgazas. Te pones a dieta, empiezas a entrenar y notas que se te afila la cara, se te marcan las clavículas, tus brazos se ven más definidos y las venas de los antebrazos asoman. Pero te miras la barriga y sigue casi igual. Y la realidad es que no estás haciendo nada mal. Simplemente tu cuerpo está sacando la grasa donde tiene los receptores beta fáciles de abrir. La grasa rebelde está rodeada de receptores alfa y el cuerpo solo acudirá a ella cuando no le quede más remedio. Cuando el resto de las reservas empiecen a escasear de verdad. Y este es exactamente el punto donde la inmensa mayoría de la gente tira la toalla. Llevan 2 meses haciendo las cosas bien, ven que la zona que querían cambiar no cambia, asumen que su sistema no funciona y abandonan. Pero aquí hay otra cosa importante, el coste de la oportunidad. Esto es clave si quieres dejar de perder el tiempo. El coste de oportunidad es un concepto de inversión que dice que el verdadero coste de hacer algo no es solo el esfuerzo que le dedicas, sino el beneficio que pierdes por no estar haciendo otra cosa con ese mismo tiempo. Vamos a poner un caso real. Piensa en una persona que tiene 45 minutos al día para entrenar,
quiere perder la barriga, así que dedica 20 minutos de su sesión a hacer un circuito infernal de planchas, crunches y elevaciones de piernas. Siente que el abdomen le arde, suda, termina agotado. Pero, ¿qué ha conseguido realmente? Fisiológicamente, los músculos abdominales son relativamente pequeños. El gasto calórico que generan por contraerse, incluso durante 20 minutos, es minúsculo. No ha estimulado suficiente masa muscular global y no ha generado una demanda metabólica importante. Ahora imagina que coge esos mismos 20 minutos y los invierte en hacer 3 series pesadas de sentadillas búlgaras o de peso muerto rumano. Está movilizando los glúteos, los cuádriceps, los isquiosurales, la musculatura estabilizadora de la espalda y adivina qué, el abdomen tiene que trabajar al máximo para mantener la postura. El gasto calórico se dispara porque está moviendo grupos musculares masivos. El daño muscular controlado es mayor, lo que le obligará a su cuerpo a gastar mucha más energía durante las siguientes 48 horas solo para reparar esos tejidos. Está creando un sistema eficiente. El primer sujeto invirtió 20 minutos en intentar vaciar la piscina con una cuchara de café desde la esquina. El segundo sujeto usó esos 20 minutos para enchufar una bomba de extracción industrial. El nivel de la piscina bajará más rápido para el segundo y como consecuencia su grasa abdominal desaparecerá antes sin haber hecho ni un solo encogimiento. Si pasas tu tiempo de gimnasio intentando esculpir grasa, estás dejando de construir músculo. Y el músculo es el tejido metabólicamente más caro de mantener. Cuanto más músculo tengas, más calorías quemará tu cuerpo simplemente existiendo, viendo la televisión o durmiendo. Añadir músculo a tu chasis es ampliar el tamaño del motor de tu coche. Un motor más grande consume más gasolina en ralentí. Entonces, si hacer abdominales no quema la grasa abdominal y las cremas reductoras son simplemente una estafa basada en causar inflamación local temporal para que la piel parezca más tersa unas horas, ¿qué tienes que hacer hoy de forma realista? La solución no es atractiva para el marketing, pero es la única que funciona y que puedes mantener a largo plazo sin volverte loco. Primero, tienes que asumir el déficit calórico prolongado. No un déficit extremo que te haga abandonar a las 3 semanas por ansiedad, sino un ligero déficit del 10 o el 15% de tus calorías de mantenimiento. Tienes que obligar a tu cuerpo a ir al banco a sacar fondos todos los días. Un poco. Y tienes que darle el tiempo suficiente para que, después de vaciar las cuentas fáciles de la cara y los brazos, no tenga más remedio que abrir las cajas fuertes de la barriga o las caderas. Esto requiere meses, no días. La paciencia aquí no es opcional, es el mecanismo operativo. Segundo, deja de entrenar el abdomen para quemar grasa. Entrena el abdomen para fortalecer el core, para mejorar tus levantamientos pesados y para evitar dolores de espalda. Un par de ejercicios bien ejecutados un par de veces por semana, con peso, como harías con un bíceps, y punto. El resto de tu energía debe ir a movimientos compuestos que movilicen mucha carga y mucha masa muscular. Sentadillas, preses, remos. Eso es lo que le manda la señal de mantener el músculo mientras pierdes grasa. Tercero, gestiona el estrés y el sueño. Cuando duermes mal y vives estresado, tu cuerpo eleva el cortisol crónico. Y adivina a qué receptores les encanta el cortisol. Exacto, a los receptores alfa de la grasa rebelde abdominal. Un entorno de estrés constante le dice a tu cuerpo: estamos en peligro, aférrate a la grasa central para proteger los órganos vitales. Puedes entrenar perfecto, que si tu contexto vital es un desastre de descanso, tu piscina tendrá la tubería taponada. Abandonar es siempre la consecuencia de sistemas mal diseñados. Si tu sistema se basaba en hacer planchas todos los días y medirte la cintura el viernes, estaba diseñado para fracasar. Pero aquí es donde muchas de las personas que han entendido todo esto cometen el siguiente gran error: intentar crear ese déficit matándose a hacer horas y horas de cardio en la cinta de correr o en la elíptica. Sudar más no es progresar más. De hecho, el cardio tradicional, mal aplicado, es una de las herramientas más ineficientes para transformar tu físico a largo plazo, porque adapta tu metabolismo a gastar cada vez menos. Si quieres saber qué funciona de verdad, qué sistema es infinitamente mejor que el cardio para perder grasa de forma eficiente y no tirar tus horas a la basura, en este vídeo de aquí te explico la estrategia exacta paso a paso. Haz clic ahí y nos vemos ahora.